Bien, nos vamos a dirigir entonces el día de hoy al Classroom y vamos a sacar nuestra ficha de aprendizaje número 24. Para aquellos que ya tienen, ustedes que tienen acceso al Classroom, ya está la ficha de aprendizaje puesta, tienen el audio semanal de la radio y tienen un enlace que los llevará directamente al video donde se da la explicación de los contenidos. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido por la sesión de aprendizaje de esta semana número 24. Bien, con 17 participantes, nuevamente les agradezco su participación. Iniciamos nuestro recorrido por esta sesión de aprendizaje. A ver, vamos a ver, por favor, ayúdame con el texto. Fernández Quispe, ayúdame con el título de la sesión de aprendizaje del día de hoy, por favor. Fernández, ¿cómo se llama la sesión de aprendizaje? Sí, déjame compartir. Buenos días. Buenos días. Alexia, cállate, por favor. El título es organizamos datos de la descomposición de los resultados sólidos. Correcto. El día de hoy, entonces, de los residuos. Está bien, William, no te preocupes. El día de hoy trabajaremos la sesión de aprendizaje, organizamos datos de la descomposición de los residuos sólidos. Les recuerdo que este es un proyecto integrado que venimos trabajándolo ya durante 3 semanas. La primera semana hemos trabajado el planteamiento del problema, donde ustedes formularon una pregunta con rigor científico acerca del análisis de los residuos sólidos. En la segunda semana planteamos hipótesis. Planteamos algunas hipótesis que nos permitían acercarnos aún más a nuestro desarrollo del proyecto que estamos realizando. Un proyecto remoto, un proyecto que nos permitirá conocer los lineamientos básicos en toda investigación científica. Entonces, Amalia, ¿me indicas cuál es el propósito de nuestra sesión, por favor? Buenos días, profesora. Hola, Amalia. El propósito es, estimado estudiante, esta ficha de autoaprendizaje tiene como propósito ayudarte a lograr tus aprendizajes. Por ello, se te proponen actividades que debes desarrollar. Correcto. Bien, como nos comenta su compañera María, entonces, en esta sesión de aprendizaje vamos a poner en actividades que vamos a desarrollar, vamos a proponer actividades a desarrollar durante esta semana con respecto a la proyección de los residuos sólidos. Entonces, en esta breve descripción de la sesión, ustedes van a obtener datos cualitativos, van a organizar y representar en tablas el registro de variables dependientes e independientes, además de la observación que hagamos. No sé si alguno de ustedes, estudiantes de quinto E o quinto F, tiene a mano la ficha de aprendizaje número 23, donde planteamos algunas preguntas de investigación científica. No sé si tienen a mano ustedes sus fichas y puedan indicarme cuál fue la pregunta que desarrollamos. ¿Ninguno? A ver, déjame, tengo una alumna que está tratando de ingresar. Bien, vamos a recordar las preguntas investigatorias que tuvimos la semana pasada en la ficha de aprendizaje número 23. Vamos a ver entonces los lineamientos básicos de esta ficha. Ariana Ciancas, por favor, indícame qué aprenderás en esta sesión. Ya, Miss. Organizar datos cualitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y observaciones repetidas de la variable dependiente. Controlar las variables intervinientes. Correcto, gracias, Ariana. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a organizar estos datos? Ángela Aire, ¿tienes micrófono activado? Por favor, ayúdame con el texto. ¿Cómo aprenderás? Revisaremos nuestro plan de indagación, organizaremos datos cualitativos en tablas de variables independientes y las observaciones de variables dependientes de los cambios presentados en los residuos sólidos. Correcto. Es decir, ¿recuerdan el proyecto investigatorio que tuvimos la semana pasada, donde yo les sugerí nada más, no era necesario hacerlo, pero les sugerí que vayan viendo algunas evidencias sobre el control de los residuos sólidos? Les di un texto ahí para ver cómo aplicábamos el análisis de estos datos. Y el día de hoy vamos a aplicar estos conocimientos en la resolución de esta ficha, pudiendo obtener algunos datos cualitativos, ¿no? Todo ello en función a las 3 variables que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a recordar entonces el plan de indagación. Es lo que les decía yo. ¿Quién recordaba la pregunta anterior, la pregunta de la semana pasada? La pregunta de investigación científica, ¿no? Que era, Brigitte, por favor, ¿cuál era la pregunta de investigación científica? ¿La tienes acá en el texto? ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan?
Correcto. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Entonces, esa es la pregunta base con la cual el día de hoy nosotros vamos a construir nuestros gráficos. Vamos a hacer un análisis detallado de los residuos sólidos. Entonces, estudiantes, vamos a ver ahora sí cómo vamos a resolver la ficha de investigación. Tienen acá un texto, tienen ese texto subrayado de turquesa, donde se plantea la pregunta central, que es la pregunta de investigación. Ahí es un ejemplo que les voy a dar y les va a servir a ustedes para poder responder a las preguntas que acá se plantean. Están observando ustedes. Entonces, ante esa pregunta de indagación planteamos una hipótesis. Fabricio, ¿me recuerdas qué es una hipótesis? Ya, Miss, la hipótesis es la suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Correcto, gracias Fabricio. Entonces, como nos recuerda su compañero, una hipótesis es una suposición que trata de explicar los hechos o fenómenos observados. Todo aquello que acontece a nuestro alrededor, nosotros tratamos de darle una explicación. A eso le llamamos hipótesis cuando nosotros aún no recurrimos a ningún mecanismo, a ninguna fuente, a ningún tipo de información detallada para dar respuesta a esa observación. Es una hipótesis, es una suposición que puede ser verdadera o puede ser considerada también falsa. Entonces, ante ello, recién nosotros, ante esa hipótesis, recién vamos a experimentar, vamos a encontrar posibles respuestas a esa interrogante y a partir de ello nosotros vamos a construir nuestro proyecto indagatorio, ¿no? A partir de ello, recién nosotros vamos a construir un proyecto de investigación que nos permita validar las hipótesis. Entonces, una hipótesis es una suposición únicamente. Bien, continuamos avanzando entonces. Ahí tienen ustedes, si se fijan bien, tienen ahí ustedes las variables. Por ejemplo, ayúdame con el texto. A ver, ayúdame a leer ese texto, por favor, donde se encuentran las variables. Voy a buscar un estudiante ahora de quinto E. Ya tengo quinto F. Vamos a ver en quinto E. ¿Quién me ayuda con la lectura de ese texto? Yaneli Canchari. Yaneli, por favor. Lo que está en la pantalla, profesora. Así es. ¿Qué variables se identificaron la semana pasada? Recordemos que este texto que tienen ahí de turquesa es un resumen de lo que hicimos la semana pasada, de la sesión de la semana que pasó. ¿Qué variables identificas? La variable independiente son los tipos de residuos sólidos. La variable dependiente, la descomposición o degradación. Las variables intervinientes son las humedad, temperatura, la luz y el suelo. Correcto. Veamos entonces. Vamos a recordar entonces que es una variable independiente, una variable dependiente y la interviniente. No estamos recordando nada más la sesión anterior, la sesión 22 y 23 que hemos trabajado para que podamos el día de hoy consolidar los datos, registrar aquellos datos obtenidos en una tabla. Entonces, recordamos que la variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de lo que asuma una variable independiente, es decir, la independiente es la causa, ¿no? La causa que ocurre ante un acontecimiento o ante un fenómeno. Y la variable interviniente es la que puede ser modificada ya según los datos que obtenga el recolector. Eso lo hemos visto en la sesión anterior, les envié la teoría y unos organizadores visuales para que ustedes puedan identificar sus 3 tipos de variables. Entonces, acá tienen el ejemplo completo. Les mandé un ejemplo similar con la pregunta de indagación científica, con las variables, los objetivos y la hipótesis. Entonces, en función a este texto que estamos observando el día de hoy, vamos a dar respuesta a las preguntas. Dice acá que nos indica Jesús Ramírez, léeme cuál es el título para estas preguntas que les estoy otorgando, que les estoy dando. Jesús. Jesús. Bien, pasamos a Kevin. Kevin Cristóbal, por favor, ayúdame con ese texto. Bueno, la pregunta dice, ¿cuál es el experimento que vas a realizar? Las otras, sigue, continúa. ¿Cuáles son los procedimientos propuestos para cada caso? Para manejar la variable independiente, para observar la variable dependiente. Correcto. Entonces, estas preguntas, estudiantes, ustedes las van a resolver en base a este texto turquesa que tienen ustedes,
van a poder resolver ustedes esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta la resuelven en función a ese texto. Y ahora sí, vamos a ver en la siguiente fase de esta ficha de aplicación es obtenemos y organizamos datos cualitativos, pero primero vamos a leer la información que acá se les registra. Ahí tienen ustedes una información que quiero que le den lectura. López, por favor, da lectura al primer párrafo de este texto, que es el que nos va a servir para nosotros registrar nuestros datos. Un experimento es la observación sistemática o la reproducción artificial de fenómenos y de hechos naturales para comprenderlos. Para ello se utilizan técnicas e instrumentos de medición que ayudan a obtener y a organizar datos valorando la repetición del experimento y la seguridad frente a posibles riesgos. Experimentar es desarrollar acciones para descubrir, comprobar o demostrar un fenómeno o un principio científico. Correcto, gracias. Bien, entonces como nos leyó su compañero, un experimento viene a ser ya una observación sistemática, es decir, vamos a observar un fenómeno para poder identificar nosotros las causas que lo ocasionan, las consecuencias que pueda tener este fenómeno y establecer leyes físicas, leyes que han sido ya demostradas y que pueden aplicarse con un principio básico ya en la solución de un problema. Esta indagación la podemos realizar de manera artificial o de manera natural, según sea necesario, según el caso lo requiera. Entonces, en torno a este texto de obtener información sobre la experimentación, tienen las preguntas planteadas. Estas preguntas que vienen a continuación, estas 3 preguntas, van a resolverlas en función al texto que nos ayudó con la lectura a su compañero. Lucero, por favor, Lucero Rodríguez, ¿cuáles son las preguntas que van a responder ustedes con el texto leído anteriormente? ¿De dónde vamos a obtener los datos a organizar? ¿Cómo organizarías esos datos? ¿Y cuáles son los datos que vas a organizar? Correcto. Entonces, estas 3 preguntas que menciona su compañero, esas 3 preguntas que acaba de leer su compañera van a ser obtenidas a partir del texto leído, de este texto, fíjense. Entonces, el reto en esta sesión de aprendizaje es organizar en datos cualitativos la degradación de los diferentes tipos de residuos sólidos. Entonces, para obtener esos datos cualitativos, nosotros estamos recordando, hasta ahora estamos desarrollando nuestra sesión 24, aún no, estamos recordando la sesión 22 y 23, las sesiones anteriores, porque recuerden que una investigación científica se lleva a cabo en 4 pasos. Primero es la observación, donde se ha observado y se ha identificado el problema o la pregunta de investigación. La segunda es la hipótesis, donde ya hemos observado las variables independientes, dependientes e intervinientes. Y esta tercera sesión es el análisis de datos. Y en la sesión 25 vamos a organizar y tabular esos datos. Yo les había indicado en la sesión 22 que era una sesión a manera de proyecto, ¿no? Que iba a tener como base 4 sesiones de aprendizaje. Entonces, para responder al reto, estamos recordando sesiones anteriores. Tienen este texto donde está el plan de indagación. Y en función a este plan de indagación, ustedes van a resolver la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Las 5 primeras preguntas. Luego, su compañero nos ha ayudado con el texto sobre la experimentación. Tienen ese texto y en función a ese texto tienen 3 preguntas planteadas. Acá le coloco en la ficha de aplicación, les estoy colocando también un organizador visual. Este organizador visual es para que ustedes tengan conocimientos, para que puedan de pronto profundizar aún más sus respuestas sobre los tipos de descomposición, ¿no? Basura orgánica, basura producto de plásticos, de vidrio, de papel, etc. Bien, acá les pongo un bloque, una sección amarilla, donde ustedes van a obtener algunas ideas para que puedan también desarrollar las preguntas solicitadas. Bien, acá está el tema de hoy día. Esta es nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy, entonces, estudiantes, es lo que van a hacer ustedes. Déjenme llevar esto un momentito por acá. Bien, ahora sí, van a completar el reto. ¿Qué significa? Van a registrar en esta tabla datos reales en su indagación. Acá se les sugiere mínimo 4 días de observación. Yo les estoy poniendo un poco más de tiempo para que observen la degradación completa de lo que es los residuos inorgánicos y orgánicos. Por ejemplo, tipo de residuo. Acá les pongo un ejemplo. Cáscara de plátano. ¿Ya? Antes de empezar con este registro de datos, ustedes a la cáscara de plátano les van a obtener algunos valores, ¿no? Van a observar algunos aspectos físicos de esta cáscara de plátano. Por ejemplo, el color, el olor, el tamaño.
Tiene un color amarillo, el olor huele a fresco, el tamaño aproximado 5 centímetros. Luego de 2 días, van a observar qué ocurrió con el color. Por ejemplo, ahora se torna amarillo con ligeras manchas marrones y también negras. El olor de repente es igual, ha cambiado, huele a putrefacto, tiene un olor diferente, etc. Entonces van a ir acá registrando esa información. El día 4 nuevamente, el día 6, 8, 10, etcétera, hasta el día 16, que es cuando les voy a pedir que me envíen esto, ¿ya? Quiere decir que esta ficha ustedes me la van a enviar 16 días contando hoy. Lo único que me van a enviar como evidencia de aprendizaje esta semana hasta el sábado a las 6 de la tarde son las preguntas solicitadas en la parte superior, ¿no? Recordando el plan de indagación y luego con respecto a la experimentación. Entonces, esta ficha de pronto ustedes pueden enviarme pantallazos de los avances, ¿no? Para ver que no lo estén haciendo a último momento, el día 15 estén corriendo a inventarse las respuestas. Inclusive pueden registrar esa evidencia con fotografías. Estudiantes, les recuerdo que estamos básicamente a 12 fichas de finalizar el año lectivo. Y únicamente se promoverá de año aquel estudiante que cuente pues con el 80% de fichas correctamente aceptadas, entregadas como evidencia de aprendizaje. Dentro de poco también se les estará pidiendo el portafolio para que ustedes me hagan entrega de ese portafolio y poder realizar la evaluación final. Entonces es importante, si bien es cierto que los aprendizajes no son como antes, como cuando lo hacemos en clases presenciales, ¿no? Que es más real el aprendizaje, que se pueden hacer experimentos reales en el salón, que podemos observar mejor. Sin embargo, hacémoslo, en el caso de ustedes, aprender lo más que puedan, en el caso de los maestros, darle lo mejor de nosotros para que ustedes puedan aprender y consolidar sus conocimientos este año. Entonces es importante este tipo de estructuras para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que es un trabajo de investigación que se aplica a toda nuestra vida cotidiana en realidad. Entonces acá tenemos, mira, tipo de residuo, yo he puesto como ejemplo cáscara de plátano, pero ustedes pueden poner de repente un hueso de pollo, una botella de plástico. Tienen ahí cualquier residuo que ustedes puedan encontrar, lo escriben en ese cuadro que les he puesto y al inicio pues tomarán en cuenta las características que presente y luego es un proyecto pues a largo plazo de 2 semanas, luego podrán observar y seguir anotando las características, ¿no? De repente voy a solicitar el día viernes en la retroalimentación que hagamos que me envíen el avance de esta ficha, ¿no? Que le tomen fotografía a ese sector y me vayan enviando. Entonces, para así poder tener en cuenta lo que ustedes tengan, la información que vayan manejando. Entonces, estimados estudiantes, esta es la ficha de aprendizaje de la semana número 24. Estamos llegando al fin en este proyecto investigatorio de 4 semanas. Estamos ya en la semana 3, finalizando, ya registrando nuestros datos para luego tabularlos. Tienen toda la información en la ficha de aprendizaje, absolutamente toda la información. Tienen ahí los espacios para que ustedes respondan. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a cómo resolverán esta ficha de aprendizaje, por favor, es el momento. ¿Alguna pregunta de cómo van a resolver esas fichas de aprendizaje? ¿Todo está claro con respecto a la resolución? Miss Magali, mire su chat. Ahí un alumno le escribió. Ok, déjame ver. Primero déjenme encontrarlo. ¿Dónde está el chat? Ay. No encuentro el chat en este Zoom, no lo manejo muy bien. Profesora, yo le digo la pregunta. Jesús Quispe Ramírez pregunta, ¿cuántos residuos como mínimo se tienen que poner en el cuadro? Ok, gracias. Gracias. No encontraba, la verdad que no manejo bien este Zoom, prefiero el Cisco Webex. Bien, mira, acá en la ficha con respecto a los residuos sólidos, Amalia, que me formula la pregunta, tienes en el cuadro, a ver, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. 10 residuos sólidos. Que ya les dije, pueden ser residuos orgánicos como comida, ¿no? Restos de la cáscara del plátano que les puse como ejemplo, el hueso del pollo, de la carne, no sé, de pronto comieron una manzana y el hueso de la manzana, de la palta, las pepas, o puede ser inorgánico, tal como si tomaron una botella de agua, el envase, si compraron una caja de frugos, la caja, etcétera.
Entonces, todo ello tienen que colocarlo ustedes acá, en el tipo de residuos, y hacer la observación como si fueran unos pequeños científicos, ¿no? Observar todas las características físicas que puedan observar en ese momento. Y luego empiezan a registrar 2 días después, 4 días después. Como les digo, esta parte, ese segmento de la ficha de aplicación va a ser dentro de 2 semanas la entrega finalizada. Sin embargo, en el transcurso de la semana, yo en cualquier momento durante el día les escribo al chat, envíenme por favor una fotografía de cómo va su recolección de residuos sólidos. Entonces, inmediatamente le toman una fotografía y me la envían. Yo ya debo saber hasta ese momento cuánto es lo que han ustedes avanzado, ¿no? Entonces es importante que lleven ese control tal como debe ser a partir de hoy mismo. No se les está pidiendo nada extraordinario, son residuos sólidos que tienen en casa, ¿no? Todos los desechos que ustedes van a tirar, en lugar de tirar el tacho de basura, en este caso, lo pueden guardar de repente en un balde, en algún lugar donde ustedes puedan tener acceso a él, ¿no? Al día, si es residuo orgánico, al día 8 ya va a estar putrefacto, entonces sería conveniente con su cubrebocas, con un guante o una bolsa en la mano para que puedan observar sin contaminarse. Está bien, muchas gracias, profesora. Ok, no te preocupes. Antes de finalizar nuestra conferencia el día de hoy, que básicamente ha sido la socialización de la ficha de aprendizaje, les recuerdo sobre el proyecto de Feria de Ciencias. El FECIT 2020 para ustedes ya está activo, todo septiembre y hasta la quincena de octubre. Les había dicho que el fin de semana vayan investigando algunos proyectos que no les demande ningún costo, con material reciclado de casa, algunas leyes físicas, algunas investigaciones, donde ustedes puedan explicar su proyecto en un pequeño video, en un video corto de máximo 3 minutos, ¿no? Y me lo envíen. Obviamente deberán estar correctamente informados o con el buzo del colegio. Entonces, bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al proyecto de ciencias. Profesora. Sí, dime. ¿Te escucho? Esa ficha que está mostrando en la pantalla. Sí, ya les envié, ya le envié al WhatsApp, del grupo. Usted mandó esa ficha que... ¿Sí? ¿Cuál ficha? Que está en la pantalla. No lo va a enviar por Classroom, ¿verdad? Actualmente es el Classroom porque tengo estudiantes que utilizan el Classroom todavía. Está en el Classroom, pero ya se las he enviado yo en la mañana, a las 8 de la mañana, si no me equivoco, les he enviado el audio, les he enviado la ficha de aprendizaje, y luego voy a compartir este video que acabamos de tener el día de hoy, esta socialización, se las voy a enviar a sus compañeros que no han estado presentes durante la participación.